conociendo a Jesús, con este tema. Hemos hablado mucho de él, que el objetivo que queremos no solamente tener un conocimiento teológico e intelectual de Jesús, sino conocerle, esa experiencia con él y saber quién es él en realidad. Hemos hablado de su compasión, de su misericordia, del amor con que él nos ama, que ha dado todo por nosotros. Ese es un amor muy grande que humanamente no lo podemos entender, pero él nos amó, nos ama. Él hace su obra por amor, compasión, misericordia. Hemos visto a un Jesús cercano, no un Jesús lejos, no un Jesús con la vara de acusación, de condena, sino un Jesús que extiende sus manos, sus brazos para bendecirnos, para abrazarnos, para recogernos nuevamente a su redil. Hemos visto a un Jesús que es nuestra vida. No tenemos vida si no estamos en Él, porque Él es nuestra vida y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, y dice que derrama sobre nosotros vida abundante, ríos de agua de vida. Y las profecías hebreas en los profetas de la antigüedad hablaban de este Mesías, de este enviado, como aquel que iba a abrir las puertas de las cárceles, iba a abrir las puertas de las prisiones de oscuridad, iba a cambiar el lamento en baile, iba a venir a transformar la tristeza en alegría, óleos de gozo en vez de ceniza, de luto, de tristeza, de amargura. Él venía a quebrantar al espíritu de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para eso apareció Jesucristo, para deshacer, para romper, para quebrar con todas las obras del diablo. Él dijo: aquí ha venido el reino de Dios, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Vino a darnos, entregarnos, manifestar el reino, la voluntad de Dios para con el hombre. Por lo tanto, tenemos que conocerlo a Él, no una forma de estudio, sino una forma real, personal, presencial. Todo lo que Él es se debe manifestar en nosotros. Y hoy vamos a hablar de que Jesús es un amigo, o es el amigo. Cuando hablamos de amistad, tenemos que entender que una amistad hay un vínculo. No es la amistad de conocerse, de tal vez pasar un tiempo, sino que la amistad en hebreo habla de un vínculo. Tener un vínculo. Hay una relación allí. Por eso es que un amigo es alguien que alguien puede confiar, puede llorar, puede reír, puede tal vez enojarse, se puede disciplinar, y seguirá siendo un amigo que nos va a ayudar, un amigo que podemos estar apoyados, que Él es fiel a esa amistad. Ahora, ver a Dios, ver a Jesús como un amigo, en la antigüedad era muy raro, porque teníamos a un Dios que estaba en la santidad, un Dios altísimo, un Dios soberano, que si Él quisiera, ¿no? Como si Él tal vez pudiera
acercarse a mí, pero ¿quién soy yo para, como decía Patricio, quién soy yo para que la presencia de Dios me envuelva, me toque? ¿Quién soy yo para que Dios me ame? Entonces, había muchos sacrificios en el templo. Para los judíos, acercarse a Dios era un sacrificio, porque Él era santo, porque Él era inaccesible. Y para hallar un bienestar, yo tengo que ofrendar, ofrecer algo a Dios. Pero encontramos primero que Abraham, que fue el padre, o es el padre de la fe, pero fue el padre de la nación de Israel, donde venía la revelación, el conocimiento de un Dios único, fue llamado amigo de Dios por la fe, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero también fue llamado amigo de Dios, y lo leemos en la carta de Santiago, o Jacobo, el apóstol Jacobo, Santiago, capítulo 2, verso 23, donde dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ese vínculo con Dios, esa amistad con Dios. Pero Jesús, en capítulo 15 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, vamos a leer del verso 11 al 17, Jesús le habla a sus discípulos, sus alumnos, sus seguidores, como nos habla hoy a cada uno de nosotros. Y dice: estas cosas, toda la enseñanza de Jesús, todo lo que Él ha enseñado, dice, todo esto que he hablado es para que mi gozo esté en ustedes. Y su gozo, el gozo de ustedes, sea cumplido. Todas las enseñanzas de Jesús, estas cosas es para que mi gozo, el gozo del Señor, esté en ustedes. Y el gozo suyo, el gozo de cada uno de nosotros, sea cumplido. La alegría, el gozo de la vida está en Jesús. Y este es mi mandamiento, verso 12, que se amen unos a otros como yo les he amado. Esto es como un resumen de lo que hemos venido hablando de lo que Jesús es. Cómo Jesús comienza a resumir su enseñanza, porque esto fue previo a ser sacrificado, a ser crucificado y dar su vida y derramar su sangre. Entonces, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. La ley de Cristo, el primer mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Verso 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué los mandó a decir? El verso 12, que se amen los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros, somos amigos, o Jesús es nuestro amigo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. O sea, el amor es el vínculo que nos une a Dios para ser amigos. Ese es el requisito, que nos amemos nosotros como hermanos, como familia, como amigos de Dios. Nos amamos y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones y somos amigos. Podemos contar con Dios como nuestro mejor
amigo. Verso 15, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Jesús nos viene a dar el conocimiento de quién es Dios. Como amigo se muestra, se abre, se manifiesta, se derrama, se da a conocer quién es Dios. Nosotros tenemos que confiar en Él y conocerle. Cuanto más yo le conozco, más confianza voy a tener en Él y más fe. Entonces la palabra de Jesús cumple el gozo que yo necesito tener en mi corazón. Porque Él me ha enseñado quién es Dios, quién es mi Padre, que me ama, se da todo por mí, que tiene compasión, que tiene misericordia, que me abraza, que me cuida, que me protege, que me ama con amor incondicional. Y Jesús estuvo haciendo bienes, sanando, proveyendo, cuidando, liberando, transformando vidas, hogares, personas, familias, porque esa es la voluntad del Padre. No vino a condenar, sino vino a rescatar. Para que hoy el que esté en maldición, el que estaba en oscuridad, en prisiones de maldad, sea liberado y reciba la vida, y la vida en abundancia, ríos de agua viva en su interior. Por eso todos los que fueron a Él y creyeron en Él, recibieron lo que el Padre quiere. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Era eso: perdonarles, sanarlos, levantarlos, darles vida, sacarlos de las prisiones de oscuridad, sacarlos de las cárceles, cambiar el lamento en baile, entregar esa alegría, ese gozo, en vez de un corazón triste o depresivo o en oscuridad. Eso es lo que Jesús está cerrando aquí. Yo les he dado a conocer al Padre. Y verso 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Por lo tanto, aquí Él nos eligió para que llevemos fruto, y ese fruto permanezca, y todo lo que pidamos al Padre, Él lo dé. Aquí está el vínculo de amistad, uno con Él y Él en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto les mando, termina el verso 17, que se amen unos a otros. Esa es la meta o la base, el fundamento de la iglesia cristiana, de la iglesia, de la comunidad, de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, de la nación de Dios, de los hijos de Dios. Amarnos los unos a los otros. Y ese amor no es el amor que conocemos aquí en el mundo. Te amo por conveniencia, te amo para recibir algo,
Te amo porque me siento solo o sola. Te amo porque tienes dinero. Te amo porque me haces sentir bien. El amor que habla aquí es el amor que viene de Dios. Es un amor que es sufrido, que es benigno, que no busca nada indebido. Es un amor que se da por entero a sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que da su vida por sus amigos. Ese es el amor que debemos nosotros cultivar. Es un amor que nos une y no nos separa. Es un amor que nos hace fuertes, que nadie nos puede detener, nadie nos puede quebrar. Es el amor el cual Jesucristo lo llevó a la cruz porque Él veía los beneficios que vendrían sobre nosotros por su muerte. Nosotros debemos tomar este pensamiento y vivir de la misma forma, amándonos porque Él es nuestro amigo, contar con Él en medio nuestro como nuestro amigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer de Él y vivirlo. Contarle a Él, poder contar con Él, hablarle de mis problemas, de mis necesidades, de mis alegrías. Y a la vez entre nosotros, como hijos de Dios, también poder tener esa confianza de contar un problema, de contar una alegría, algo, una bendición, y alegrarnos juntamente o llorar juntamente porque somos amigos y en medio de eso está Jesucristo, quien va a interceder por nosotros y todo lo que pidamos al Padre lo recibiremos. ¿Qué? Esto es un misterio, entre comillas, ¿no? Que ha sido revelado mediante Jesucristo. Cómo el Padre obraba a través de Jesucristo y cómo el Padre quiere obrar en medio nuestro mediante Jesucristo, para que nosotros también hagamos las mismas obras que hizo Jesús. Y Él dijo, mayores obras que yo harán, porque yo ahora voy al Padre. O sea, ahí hay una unidad, hay un poder que nosotros tal vez no lo dimensionamos como deberíamos dimensionarlo. El poder de la iglesia, el poder de la unidad, el cual es Dios en medio nuestro. Entonces, ahí es donde tenemos que animarnos a orar, a pedir, a hablar, a hacer las obras de Jesús, el amar, el perdonar, el ir a buscar lo que estaba perdido. Y tenemos a Dios en medio nuestro, porque Jesucristo es nuestro amigo, pero Jesucristo es Dios. Y esta es una doctrina que por muchos siglos ha causado divisiones o problemas en interpretaciones. Hasta el día de hoy, los judíos no aceptan a Jesús porque Él, dicen, es otro Dios. Y para ellos hay un solo Dios. Porque en Deuteronomio capítulo 6, verso 3 al 6, dice, oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Y nosotros adoramos a Jesús. Y dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué nosotros adoramos a Jesús si Él no es Dios? Por eso es que hay un choque ahí cultural y de interpretación con muchas religiones que no creen que Jesús es Dios.
Pero nosotros creemos que Él es Dios, y si Dios es nuestro amigo, no sé si alguna vez lo pudieron vivenciar o vivirlo, pero sí se expresa mucho en el colegio cuando uno es medio debilucho y está el que sabe pelear, el que es fortachón en el colegio, y uno se quiere hacer amigo de él para que lo defienda. Entonces ese amigo dice, ya, yo te defiendo, pero tú me tienes que hacer las tareas, tú me tienes que ayudar en matemática, o en las partes débiles. Entonces uno busca de hacerse amigo de aquellos que vamos a obtener un beneficio. Bueno, aquí tenemos a un amigo como Dios. ¿Qué mejor amigo que Él? Que nunca nos va a fallar y no va a pedir nada a cambio. Que podemos ir tal como somos, decirle, Señor, fallé, te fallé, pero sé que tú me perdonas, que tú me ayudas a cambiar. Y miren lo que dice aquí en Juan capítulo 10. Voy a leer algunos versículos que nos fundamentan para creer que Él es Dios. El verso 30 al 33 de Juan 10 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que has dicho, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces los judíos entendían que cuando él decía yo y el Padre uno somos, le estaba hablando de que él es Dios. Entonces dice, no, esto es una blasfemia, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? En Mateo capítulo 26, versos 63 al 67, mas Jesús callaba. Esto ya cuando lo tomaron para ir a la cruz, lo iban a condenar. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo, ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Por qué hicieron eso con Jesús cuando él dijo que tú lo has dicho, soy el Mesías, el Hijo de Dios, pero también les digo que ahora me verán sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo? Esto para nosotros tal vez no implica mucho, no lo vemos como una blasfemia, pero para la fe judía, donde ellos tenían el conocimiento del único Dios verdadero, era una blasfemia, porque él se estaba igualando, se hacía Dios, porque a él lo veían como un hombre, y en realidad era hombre. Pero él está declarando, Jesús, que él es Dios, y esto cuando habla a la diestra del poder o la diestra de la majestad de Dios, en el hebreo significa que él se sentaría
sobre el trono de Dios. Eso es lo que significa. Él se sentaría sobre el trono de Dios, o sea, volvería a ser su majestad. Dice, desde ahora me veréis sentado sobre la majestad de Dios, haciéndose igual a Dios. Y cuando habla de que vendría en las nubes del cielo, está remontado a Daniel, el capítulo, creo que es el 7, sí, el capítulo 7 de Daniel, cuando aparece el anciano de días y el Hijo como el Hijo del Hombre. O sea, el Hijo de Dios representa que es Dios para el pueblo judío, hasta el día de hoy. Por eso que con muchos rabinos teníamos esos choques, porque ellos consideran que Jesús no es Dios, porque fue un profeta, porque fue un maestro, porque fue un hombre, pero no puede ser Dios. De hecho, ellos creen que el Mesías no es Dios, sino que tiene que ser un hombre. Pero aquí vemos cómo ellos entendieron lo que Jesús les dijo, entonces rascan su vestidura, entonces es reo de muerte porque ha blasfemado en contra de Dios. Lucas capítulo 5, verso 8. Aquí cuando Jesús multiplica, ¿no?, esa pesca milagrosa, entonces viendo Simón Pedro lo que había ocurrido, cayó de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Si él no fuera Jesús, o sea, si él no fuera Dios y Jesús no fuera Dios, Jesús lo habría levantado a Pedro y le habría dicho, mira, no te arrodilles delante mío, yo soy un hombre igual que tú. Pídele perdón a Dios. Pero aquí Jesús recibe la adoración de Pedro y le dice, apártate, o sea, entiende Pedro, tiene una revelación Pedro de que él es Dios, por eso dice, apártate de mí porque soy hombre pecador, él es santo, lo vio a Jesús como el Kadosh, 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 que habla el hebreo, santo, 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 tú eres Dios, apártate de mí, soy un pecador, ¿qué haces tú aquí? Como decía Patricio, ¿qué hace Dios bendiciéndome, tocándome, siendo quien soy? Mateo capítulo 2, verso 11. Aquí van los magos del oriente, el verso 11 de Mateo 2. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron los tesoros y le ofrendaron o le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ya desde niño lo adoraron. Y solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 14, verso 33. Aquí Pedro camina sobre el agua y luego que Él se hunde, Jesús lo toma y suben a la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios o eres Dios manifestado en carne. Ya los discípulos entendieron quién era Jesús. Mateo 28, 9, aquí ya había resucitado y las mujeres habían ido a la tumba y encontraron que estaba vacía y salen corriendo y se le aparece Jesús, le sale al encuentro y le dicen el saludo, shalom, bueno, aquí lo tradujeron salve, shalom era el saludo, paz, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús mismo, en un momento cuando al paralítico lo bajan del techo ahí en Capernaum y estaban todos los religiosos, los sacerdotes, escribas, fariseos, y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y es otra vez, ¿qué blasfemia está diciendo? Si el único que puede pedir perdón, o sea, que puede perdonar
es Dios y lo hacían ellos una vez al año en el día de la expiación, el día del perdón, y ellos ofrendaban donde entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a presentar esa sangre para el perdón del pueblo de Israel y tener eso por un año más. Dice, ¿quién es este hombre que puede perdonar los pecados? Jesús siempre manifestó que Él era Dios, pero siempre lo vieron como un hombre. Y aquí está a veces el problema del cristianismo también. Vemos a Jesús como hombre y no como Dios. Y Él es ambos, Dios en forma de hombre. Tuvo que padecer como hombre, tuvo hambre como hombre, sufrió como hombre, tenía sueño, tenía dolor, tenía cansancio como hombre. Pero en Él habitaba toda la deidad. Era Dios encarnado. Y cuando vemos a un Dios que entiende y conoce mi dolor, mi sufrimiento, mi hambre, mi necesidad, mi llanto, mi soledad, Él la conoce. Él fue tentado igual que nosotros, pero Él era Dios. Pero Él, lo vamos a leer en Filipenses, Él no tomó esa ventaja de ser Dios para hacer las cosas, sino que Él también, como hombre, tuvo que sujetarse al poder, a la gracia, a la autoridad, a la soberanía de Dios. Por eso que Él es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Pablo nos dice a nosotros, a la iglesia, a cada creyente, haya entonces en ustedes este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él, en la condición de Dios, en la forma, en la sustancia de Dios, no estimó, no tomó en cuenta el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios mismo también le exaltó hasta los sumos, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y la palabra Señor, que es Adón, es dueño, es jefe. O sea, Él no es el Señor Jesús como un nombre más. Él es el amo, Él es el dueño, Él es el jefe, y su nombre es sobre todo nombre. Por lo tanto, Jesús como hombre no tomó la forma de Dios, no obró como Dios, sino que se hizo siervo, alguien que nos atiende, alguien que nos sirve,
alguien que va a ayudarnos, y en esa condición, como hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hablaba yo con los judíos y les mostraba cómo Jesús era el sacrificio perfecto por los pecados, la respuesta de ellos era: Dios no acepta sacrificios humanos. Y eso es verdad, está en la ley. Cuando Abraham iba a ofrendar o ofrecer a Isaac, Dios lo detuvo. Y Dios le mostró que iba a proveer el sacrificio perfecto. Entonces, frente a esa realidad, ellos dicen: jamás Jesús sería un sacrificio aceptado por Dios, porque Él es hombre y Dios no acepta sacrificios de hombre. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo choca allí la enseñanza, la cultura, la fe de los judíos frente a la fe cristiana? Y hay muchas diferencias allí. Pero ellos, hasta el día de hoy, como era antes, no tenían, no comprendían la profundidad del Dios encarnado. Entonces, claro, ¿cuál sería el sacrificio perfecto? Entonces la pregunta. Porque si yo todos los años tengo que sacrificar un cordero, y esto hablando ahora en la modernidad, porque ellos esperan construir nuevamente el templo y ya tienen los animales y las vestimentas y ya construyeron el altar para hacer los sacrificios, porque están ellos anhelando volver a lo que era la ley de Moisés. Digo, pero entonces, ¿qué sacrificios? ¿Cómo va a ser erradicado conforme a las escrituras que ellos me hablaban? ¿Cómo va a ser erradicado el pecado? Si la sangre de los animales no puede limpiarnos de los pecados. Entonces ellos dicen que cuando aparezca el Mesías, solamente Él va a enseñar la Torá a todas las naciones y con eso basta. O sea, cambiaron la enseñanza y la ajustaron de acuerdo a su molde, porque no pueden entender que Jesucristo es Dios. Porque no ven que Jesucristo no solamente es su nombre, sino es Dios, pero la diferencia es que era un hombre sin pecado. Dios no acepta el sacrificio humano porque el hombre está manchado por el pecado. No hay ni siquiera uno, no hay bueno, no hay nadie que pueda calificar para ofrendar su vida en rescate de la nuestra. Porque es sangre por sangre. Adán entregó su identidad, Eva entregó su identidad al diablo. Entonces tenía que venir otro hombre que sea sin pecado y quitar con sangre pura, sangre sin mancha, una sangre limpia, sin pecado. Por lo tanto, Dios jamás iba a aceptar el sacrificio de un hombre. Pero aquí aceptó el sacrificio, la sangre de Jesús, porque fue sin pecado. Porque si Jesús hubiese pecado, esa sangre, por más que haya dado su vida, no habría sido suficiente. Por lo tanto, como fue aceptada,
El espíritu de vida entró nuevamente en él y resucitó para nuestra justificación y para darnos a nosotros vida eterna. Ese es Jesús, ese es nuestro amigo, ese es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. No es un hombre común y corriente, no es un Dios lejano que no nos entiende, que no se duele de nuestro dolor y de nuestras necesidades. No es un Dios que no tiene compasión por nosotros. No es un Dios que está con el martillo o con la vara para castigarnos, condenarnos. No, 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 no. Es un Dios que se hizo igual a nosotros para perdonarnos, para acercarnos a Él, para sanarnos, para abrir las puertas de las cárceles, sacar de nosotros la muerte y darnos la vida verdadera. Ese es nuestro Dios, ese es Jesucristo. Por eso hizo lo que hizo. Cómo Él levantó a los muertos, cómo Él se compadeció del que sufre, cómo Él pudo sanar a aquellos que se acercaron a Él, cómo Él nos enseñó y habló del Padre para que nuestro gozo sea cumplido, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo leíamos en Nehemías, cuando todo el pueblo lloraba, cuando se leía la escritura, la Torá, la ley, y todo el pueblo lloraba porque hacía tiempo que no ellos escuchaban y oían la palabra de Dios. Y luego dijeron, no lloren porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Jesús aquí le dice a los discípulos, la enseñanza que yo les he dado es para que mi gozo esté en ustedes. El gozo del Señor esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido. Y también Jesús le dice, hasta ahora nada han pedido, pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Pero a veces nosotros somos tan, ¿cómo de llamarlo? Que nos castigamos tanto que no nos atrevemos a confiar en Dios en un 100%. Y esa confianza en Dios tiene que crecer en nosotros. ¿Y cómo crece? Cuando yo le conozco a Él. Lo que Él nos enseña, lo que Él ha hecho, es lo que Él nos enseña ahora y hace ahora. Sus obras no han cambiado. Su poder no ha cambiado. Sus enseñanzas no han cambiado. Él sigue siendo el mismo. Entonces, en este domingo, quiero que puedan abrir el corazón, el alma, dejar que este mismo Jesús, quien resucitó y está sentado en el trono como Dios, en su majestad, en su soberanía, pueda hoy tocarles, bendecirles, revelar, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para verle, para presenciar su gracia, su favor en nosotros y que nuestro gozo sea cumplido. Vamos a cerrar los ojos. Quiero que puedan pensar, meditar y abrir el corazón en este momento delante de nuestro Dios. Porque Él está aquí, Él está con usted. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él, el Señor, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob,
Jacob, Jesucristo, el Señor, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, está aquí con nosotros. Y Él está para que nuestro gozo sea cumplido, para cambiar el lamento en baile, para entregarnos vida y vida en abundancia, para perdonar cada uno de nuestros pecados, transformar nuestras vidas, abrir los ojos del entendimiento, alumbrarnos, verle, conocerle y ser llenos de su vida, de su presencia, de su gozo, llenos de su espíritu. Te adoramos, Rey, te adoramos, Señor, nuestro amigo, nuestro Dios, que nos ha venido a rescatar y que estás aquí ahora con cada uno de nosotros. Un Dios cercano, un Dios que nos entiende, un Dios que está con nosotros, que nos ama, que ha dado su vida por nosotros. Señor, aquí estamos. Tú nos conoces. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Tú nos entiendes. Tú ves nuestras necesidades. Y te pedimos que el poder de sanidad toque a aquellos que estamos enfermos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que toda enfermedad y toda dolencia, y como dice tu palabra, toda puerta de cárcel o prisiones de oscuridad, que toda tristeza, amargura, depresión, muerte, salga de nuestra alma, de nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Venga a nosotros tu vida, vida en abundancia, vida abundante en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús, y que tú pongas tu mano, fortaleciéndonos, levantándonos en el nombre de Jesús. Padre, que vengas a morar en nuestros corazones abundantemente. Llénanos de ti. Que tú, Señor, rompas cadenas y ataduras que nos atan al pecado, a la maldad, a la oscuridad, al dolor. Señor, y en tu nombre somos libres. Somos libres en tu nombre por la obra que tú has hecho en la cruz. Señor, te damos gracias, te damos alabanza, te damos honor, gratitud en este día. Y Padre, oramos y pedimos por aquellos que hoy nos han podido conectar por diferentes problemas. Señor, tú estás allí con ellos y te pedimos que los toques, los bendigas, que sanes, que levantes. Señor, que el gozo sea cumplido en ellos, en el nombre de Jesús. Aquellos que enfrentan dificultades y problemas y trabas y puertas cerradas, en el nombre de Jesús, que sienten opresión, que sienten ese estrés, en el nombre de Jesús, sean libres en esta hora, sean liberados en esta hora por el poder de tu presencia, Señor. Ahora, Dios amado, sabemos que tú tienes compasión y misericordia del que sufre, del que está caído, el que está enfermo. Señor, obra según tu voluntad, amado Dios, que nos llenes de tu gozo, que podamos, Señor, ser llenos en esta hora de tu vida. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor y Salvador. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos a ti, Señor. Aquel que hace maravillas, milagros en medio nuestro. Su nombre
es Jesucristo y lo recibimos por medio de la fe. Tu salvación en nuestro hogar, tu salvación en cada familia aquí representada, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. No estamos solos. No nos has dejado huérfanos. Tú estás con nosotros siempre. Gracias, nuestro amigo Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias. Te amamos, te bendecimos, aclamamos tu nombre, Señor, y ayúdanos a dar testimonio a aquellos que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús, recibimos de ti. Recibimos tu toque, recibimos de tu amor, nos llenamos de ti, estamos postrados, adorándote, abrazando tus pies en esta tarde, Señor, para recibir de tu amor, tu bendición, la cual estamos anhelando en este día. Amén y amén, Señor. Amén.